En este video vamos a revisar el proceso para el diseño de cuestionarios dentro del entorno virtual de aprendizaje de nuestro instituto. Como primer requisito debemos tener desarrollados los reactivos, ya sea en Word o en Excel. En este caso yo tengo dos archivos, uno en Word y uno en Excel, para poder verificar cómo se puede diseñar los cuestionarios en base a los dos formatos. Entonces, como primer paso, debemos ingresar al sitio vletools.com, ¿sí? vletools.com, que ya habíamos revisado en semanas anteriores, y procedemos a dar clic en quiz.xml. Yo, como ya tengo iniciado sesión en la cuenta de Facebook, automáticamente me apareció esta ventana. Caso contrario, les pedirá que inicien sesión con su cuenta de Facebook. Deben iniciar sesión con Facebook y nuevamente dar clic en Quiz XML hasta que les aparezca esta pantalla. Esta es el área en la que vamos a editar el cuestionario. Si nosotros ya tenemos el cuestionario en Word, fácil, selecciono todas las preguntas, control C, y pegaría acá en el editor. Las sugerencias dentro de este editor: que dentro de la pregunta y sus posibles respuestas no debe haber ningún espaciado interlineado, es decir, que no exista una línea de espacio, ¿sí? Como esto de aquí. Entonces, debo cuidar que no existan esas líneas, porque el editor me va a reconocer que son dos preguntas distintas. Por consiguiente, verifico que no existen esos espacios, y las posibles respuestas las defino de la siguiente manera: con mayúsculas la letra del alfabeto, el punto, un espacio y la posible respuesta. En la parte inferior, la respuesta correcta defino con la palabra answer, dos puntos, espacio y la letra de la respuesta de la alternativa correcta. Entonces verifico que entre preguntas ahí sí debe existir un espacio, una línea de espacio. En este caso he ingresado ya todas. Ahora voy a copiar de Excel. Acá en este caso es un poquito más complejo y no recomiendo seleccionar todas. Si no tengo mucha experiencia, no, porque luego al verificar los errores me va a generar inconvenientes. Entonces copio la pregunta y las posibles respuestas, vengo al editor, verifico que exista una línea de espacio y pego, ¿sí? Aquí debo verificar, porque cuando yo copio de Excel es muy posible que se me copie con otros caracteres, como por ejemplo las comillas o cosas por el estilo. Entonces aquí defino la respuesta correcta, ¿sí? Digo B, y procedería de la misma manera a copiar la siguiente pregunta con sus posibles respuestas. Doy una línea de espacio y voy definiendo también la alternativa correcta, ¿sí? Entonces, yo puedo ir de esa manera añadiendo más preguntas. Para verificar si ya está de forma correcta, doy clic en Preview y me va a decir el número de preguntas que he ingresado. En este caso son 20. Yo debo verificar que si copié las 30 que nos solicitaron, se hayan generado las 30. Y en la parte inferior verifico que estén de forma correcta. Si aquí me aparece algún error, pues vengo a la parte superior y puedo corregirlo. Por ejemplo, en la última pregunta verifico que la respuesta correcta está marcado como A. Entonces cometí yo un error. Vengo y modifico. Sí, coloco. Doy clic nuevamente. Debo generar la vista previa y automáticamente actualizó la respuesta correcta. Una vez que he verificado y he comprobado, procedo a descargarme. Doy clic en la opción que dice descarga y me va a decir dónde lo deseo guardar. Y bueno, yo tengo una carpeta que se llama exámenes, y aquí puedo poner el nombre para la materia que sea.
Una recomendación, no borrar el punto y la extensión XML. Si entonces solamente cambio el nombre, titulación.xml, doy clic y se me descarga el archivo. Sí, ya tengo. Vengo al entorno virtual de aprendizaje institucional y selecciono la materia, el aula de la materia. Lo que primero voy a hacer es a crearme una categoría en la que voy a almacenar las preguntas que acabé de crear. Para eso, en la parte superior derecha, en el icono de configuración, doy clic y en la parte inferior dice aún más. Me lleva a esta sección, a la sección de banco de preguntas, y dentro del banco de preguntas tengo la alternativa que dice categorías. Doy clic en categorías. Y aquí voy a crear una nueva categoría, para lo cual voy a definir el nombre. Se me ocurre, digo, examen 2. Y doy clic en añadir categoría. Ya tengo mi categoría, ya me aparece aquí. Y procedo a importar. Es decir, voy a traer las preguntas desde el archivo que nos habíamos generado anteriormente. Voy a traerlas acá al aula virtual. Dentro de las opciones de importación, escojo el formato Moodle XML y en la parte inferior escojo el archivo. Subir un archivo, seleccionar archivo. Escojo la opción que dice titulación y doy clic en subir este archivo. Verifico que ya está adjuntado ese archivo y finalizo importando. Verifico que se hayan subido las 20 preguntas. Ok, continuar. Por defecto las preguntas no se van a la categoría a la que creamos, se van a otra categoría, esta que dice categoría name. Allá se adjuntaron las 20 preguntas. Entonces lo que yo voy a hacer es lo siguiente. Aquí tengo todas las preguntas, selecciono desde el casillero superior para marcar todas y en la parte inferior selecciono la categoría a la que yo deseo mover todas estas preguntas. Entonces aquí selecciono examen 2, doy clic en mover a y automáticamente las 20 preguntas ya tengo dentro de mi categoría. Regreso al área principal de mi aula virtual, doy clic aquí en el código de mi materia y procedo a agregar el cuestionario. Vengo a la parte superior, al engranaje y doy clic, ya está activada la edición. Entonces, como ya está activada la edición, vengo aquí a la parte inferior y doy clic en añadir una nueva actividad o recurso. Dentro de las actividades escojo la opción que dice cuestionario y doy clic en agregar. Defino el nombre, la voy a llamar evaluación segundo parcial. Posterior al nombre vengo a la opción que dice temporalización y defino desde cuándo se va a abrir el cuestionario. Voy a definir para el 14 de abril en el horario de 8 a 9. Desde las 8 en punto que se abre el cuestionario. Habilito esta otra opción. Regreso a la parte donde dice será el cuestionario, que va a ser el mismo día, pero a las 9. Posterior, defino el tiempo de la evaluación. Me imagino que no va a ser los 60 minutos ni 50. Bueno, voy a definir unos 30 minutos. Posterior, en la opción de calificación, vengo a la opción que dice intentos permitidos. Aquí voy a definir un solo intento. En esquema voy a definir el número de preguntas que le va a aparecer al estudiante en cada una de las pantallas. Como van a ser 10 preguntas, lo que yo recomendaría para que no colapse el entorno, definir 5 por página.
En 2 páginas ya el alumno tendría todas sus 10 preguntas. Y finalmente las opciones de revisión. Aquí voy a borrar cuál fue la respuesta correcta. Si fue correcta. Y lo mismo en la... y en las siguientes ya les dejo habilitado todas. Simplemente esto me va a permitir de que cuando el alumno termine su evaluación, solo va a ver los puntos, cuánto obtuvo en la evaluación, pero no va a saber cuáles son las correctas o incorrectas hasta que termine la hora del examen, ¿no? Para evitar que puedan compartirse las respuestas. Procedo a guardar los cambios y listo, ya tengo la evaluación. Ahora voy a asignar las preguntas a esta evaluación. Para ello doy clic sobre la evaluación y aquí me aparece el mensaje de que aún no se ha agregado preguntas. Entonces doy clic en editar cuestionario. En la parte inferior derecha tengo la opción que dice agregar. Aquí, según las indicaciones, nos habían señalado que vamos a subir las 30 preguntas, pero de las 30 de forma aleatoria se van a asignar 10. Entonces vengo a esta alternativa, una pregunta aleatoria. Selecciono la categoría desde donde voy a escoger las preguntas. Entonces despliego y aquí está mi categoría, la que yo creé hace un momento, examen 2, con las 20 preguntas. En la parte inferior me dice cuántas aleatorias. Según las indicaciones tenemos 10 preguntas. Entonces defino 10 y agregar preguntas aleatorias. Ahí me va a mostrar el esquema en 2 páginas, en las 5 primeras de una página y lo mismo en la siguiente página. Acá verifico que todas tengan el valor de 1 y el total de la evaluación 10. Si ustedes desean modificar, no hay ningún problema, pueden hacerlo. Entonces ya tengo las preguntas aleatorias asignado a mi cuestionario. Algo importante, debemos verificar que el cuestionario esté funcionando correctamente. Entonces regreso a la página principal de mi aula virtual. Doy clic en evaluación del segundo parcial y previsualizo el cuestionario. Comenzar intento. Entonces para verificar, obligadamente tenemos que ejemplificar la realización del examen. Terminar intento. Enviar todo y terminar, enviar todo y terminar. Y me saldrá lógicamente el tiempo que se llevó y la calificación. Como nosotros habíamos definido en el esquema de calificación que no se vean las respuestas correctas ni las incorrectas, entonces solo los puntos, entonces el alumno visualiza en la parte superior, pero aquí debajo en la revisión de cada una de las preguntas no sabe cuál fue correcta o incorrecta. Entonces finalizar revisión y eso nos indica que nuestro cuestionario está listo para el día del examen. Espero que con esto se puedan guiar para poder realizar los cuestionarios en beneficio del desarrollo de nuestro instituto. Cualquier duda, cualquier inquietud, estaré presto a resolverla.